Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el hermano Israel Montaño. Aquí agradecido con el Señor por su amor y misericordia. Gracias a Dios por este maravilloso día. Bueno, el día de hoy estamos grabando muy temprano y debido a los horarios que tenemos el hermano Mike Latorre, el cual ahorita nos va a saludar, ya lo conocen todos ustedes. Y bueno, lo conocen ya en también varios canales en YouTube, porque es un hermano, como ustedes saben que se ha dedicado mucho a la apologética, a la enseñanza de la escritura, y es un maestro que Dios ha levantado para enseñar su palabra y enseñar la sana doctrina, como siempre. Así es que, pues, bienvenidos a Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Esperemos esta enseñanza les ayude. El día de hoy vamos a tratar pues un tema muy importante basado en el libro que escribió nuestro hermano Mike. Este es otro libro, se llama La imagen de Dios en nosotros. Le pedimos ahí que lo compre. Vamos a poner el link. La otra vez se nos pasó, no pusimos el link y lo hicimos demasiado tarde, pero esta vez vamos a ponérselos en nuestro video. Aquí abajo va a encontrar el link para que obtenga este libro de nuestro hermano Mike Latorre. La imagen de Dios en nosotros es un libro muy bello, muy lindo. Hablando con el hermano Mike, es un libro dedicado pues a un auditorio que pueda entender bien el lenguaje, la forma de escribir, el estilo muy peculiar de nuestro hermano Mike, que me encanta cómo escribe acerca de testimonios, de historias también, y bueno, cómo aplica la palabra de Dios, sobre todo cómo relaciona las historias. Estaba leyendo un poco sobre una comparativa que hace con la vida del hijo pródigo con Nabucodonosor, y también cómo lo aplica a nuestra vida, y eso es muy lindo. Es una forma de escribir muy propia de nuestro hermano Mike, y la verdad se lo recomendamos. La imagen de Dios en nosotros. El hermano tiene algunos libros, pero y que ya hemos tratado aquí, búsquelos en nuestro canal. Pero el día de hoy, miren, vamos a tratar un tema importante. Vamos a hablar obviamente de la imagen de Dios en nosotros, pero de cómo fuimos creados, etcétera. Pero también tengo aquí unas preguntas para nuestro hermano Mike con relación al jardín del Edén. Muy bien, sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida a nuestro hermano Mike Latorre, que ya por todos conocido. Él está en Maryland, y bueno, tenemos, repito, una diferencia de hora de 2 horas. Entonces, esto nos obliga a grabar en ocasiones demasiado temprano para podernos comunicar bien, porque si ya es demasiado tarde, pues estaríamos desvelándonos. Hermano Mike, ¿cómo está, hermano? Gracias a Dios, bien, hermano. Pues, Dios siempre nos concede vida, nos concede salud, y con eso pues es más que suficiente bendición, y le damos gracias a Él, que siempre nos da la oportunidad, y a usted también, que concede la oportunidad de hacer estas grabaciones y poder aportar algo para su reino. Amén, gracias, hermano. Mire, hermano, ¿qué le parece, hermano, si entramos de lleno a esta impresionante a este impresionante tema acerca del cual usted escribió? Y la verdad, es muy lindo, porque yo miro en el capítulo 1, por ejemplo, de su libro, donde habla sobre el Creador, y eso me hizo remontarme a la historia de nuestra creación, de cómo el Señor nos creó. Pero ¿qué le parece si leo la escritura, hermano, en Génesis 1:26? Yo aquí tengo la versión Reina Valera 1960, que es la que yo utilizo, y voy a leer la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Qué impresionante versículo, a mí me llama tanto la atención. Aquí hay 2 palabras muy importantes: imagen y semejanza. Entonces, de esto vamos a tratar, y vamos a ampliar también de una forma práctica para que todos comprendamos bien. Pero bueno,
regresando, ahora sí, con nuestro hermano Mike. Mira, hermano Mike, sobre este versículo, hermano, a mí me deja esto, pensando un poco. Mi pregunta aquí para usted, hermano, con relación a Génesis 1:26, ¿nos podría hablar un poco sobre la vida primero de Adán y de Eva en el jardín? Pero mire, primero para entrar de lleno a la pregunta principal, porque esta se la tengo enseguida. ¿Cuál era la imagen de Dios en Adán y Eva? Este versículo hace una descripción, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿A qué se refiere la Biblia con esto? A mí me gustaría que usted nos describiera un poco qué significa. ¿Significa que físicamente seríamos creados a imagen de Dios? ¿O a qué se refiere para que nuestros hermanos puedan entender un poco sobre esto? Sí, hermano, no, el cuerpo físico en realidad está diseñado para poder sobrevivir en un mundo físico. Entonces, pues así como los animales, los árboles, las plantas, el resto de la creación, pues el hombre también necesitaba un cuerpo, necesitaba algo físico para poder existir en un mundo físico. Pero lo que le hace parecerse a Dios, o sea, la imagen y semejanza a la cual se refiere ahí, es algo metafísico. Es decir, el hombre fue creado como ninguna otra cosa en la creación. Fue creado personal para poder relacionarse con un Dios personal. Entonces el hombre tiene algo adentro que el resto de la creación no tiene, y es un espíritu personal con el cual Dios se puede relacionar directamente con el ser humano. Entonces, hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo o qué es lo que yo hago que se parece a Dios? Okay. Bueno, entonces pensemos cómo es que la Biblia describe a Dios, cómo es que la Biblia revela la persona y el carácter de Dios. Pues entonces esas cualidades de la persona y el carácter de Dios fueron implantadas en el hombre, en Adán y Eva, en el ser humano. Entonces, ¿cómo y cuándo es que nos parecemos a Dios? Bueno, cuando usted ama, se parece a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted se apiada de alguien, siente compasión por alguien, se parece a Dios, porque Dios es misericordioso. Cuando usted ve a alguien siendo maltratado y abusado, y usted siente indignación y coraje, pues usted se parece a Dios, porque Dios abomina el pecado. Entonces, a eso es que se refiere a imagen y semejanza de Dios. Y lo que sucede es que Adán y Eva fracasaron. Entonces, en ese fracaso, en ese pecado, en esa desobediencia, se comenzó a desfigurar en el hombre las cosas y cualidades que se parecen a Dios. Y ahora, dice la Biblia, en los últimos días, por lo que vemos son no necesariamente gente que ama a Dios, sino que son amadores de sí mismos, personas que no tienen compasión, sino que son crueles, personas que no abominan el pecado, más bien a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces ha sido una desfiguración, una distorsión completa, una reversa que le han dado, que el enemigo ha hecho. Entonces, en el ser humano, donde el ser humano ya no se parece tanto a Dios. Y lo que Cristo vino a hacer es regresar esa imagen al ser humano. Hacer que el ser humano se comience a parecer a Dios otra vez.
en amor, en misericordia, en estas cualidades que la Biblia revela en Dios, regresárselas al ser humano. Entonces el trabajo del enemigo ha sido de distorsionar, de desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Y eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer, es a regresarnos esa imagen de Dios en nosotros. Correcto, muy bien, hermano. Entonces, básicamente, la imagen, que ser creados a imagen y semejanza de Dios, realmente lo que significa es que fuimos creados con personalidad, ¿no? Con racionamiento, con una vida espiritual. Mire, yo voy a leer una parte de su libro, aquí en el capítulo 1, cuando habla sobre el Creador, y en la página 7. Después voy a leer un poquito más, pero por lo pronto, para relacionarnos a lo que el hermano Mike está diciendo. Dice en la página 7 usted, dice, ahora bien, para que el amor y la comunión o relación fuesen genuino y no ficticio, los tuvo que crear a su imagen y semejanza, que pudieran razonar, entender y amar por sí mismos. Para que una relación de amor sea real y genuina, se necesita voluntad propia. No se puede tener una relación personal mutua con una piedra o un árbol o una máquina, por cuanto no tienen razonamiento, ni emociones, ni voluntad propia. O sea, para que una relación personal mutua se ocupan dos personas. Por lo tanto, Dios crió al hombre como él, con razonamiento, emociones y voluntad propia, o lo que se le puede llamar libre albedrío. Es decir, que el hombre fue creado con la capacidad de escoger o rechazar a su creador. Hasta aquí, hermano, voy a leer en esta parte, más adelante leo. Bueno, para no dejar el pensamiento, perdón, no dejar el pensamiento ahí. Luego usted dice, esto en ninguna forma niega la predestinación ni la soberanía del creador. Lastimosamente, el propósito de este libreto no es de resolver temas extensos como esos, sino de relatar algo de cómo nos relacionamos con Dios personalmente. Muy bien, perfecto, qué buena aclaración ahí, para que no se piense luego que está tratando un tema así de esa forma tan hondo. Pero, hermano, aquí en la parte principal que leí, dice, por tanto, Dios creó al hombre como él, o sea, con razonamiento, con emociones y una voluntad propia. Esta básicamente es la imagen de Dios en nosotros, pero usted ha dicho que ha sido deteriorada, ¿no, hermano? Que, o sea, básicamente la extraviamos, la perdimos, se nos dañó y ha sido consecutivamente a través de todas las edades. Pero esta imagen a la que se refiere usted, que vino el Señor Jesucristo, bueno, y yo sé que la Biblia lo dice, que vino el Señor Jesucristo a restaurar, ¿no? Sí, exacto. Hasta el mismo razonamiento humano fue deteriorado. Es más, fue deteriorado tan rápidamente que la mente del ser humano ya no podía tener pensamiento sano. Wow. Era una mente reprobada completamente y el ser humano había perdido la capacidad de poder pensar sanamente, hasta el grado que Dios envió en capítulo 6 te lo dice, que todos los designios de su mente, de su corazón, eran hacia el mal. Ya no podía pensar ni siquiera un solo pensamiento positivo, un solo pensamiento sano, hasta el grado que Dios tuvo que enviar un diluvio. Entonces, esta deterioración fue bastante fuerte y rápido. Pero siempre, aún así, como diríamos, aún comenzando otra vez con Noé y su familia, aún así esto volvió a la deterioración por causa de la naturaleza humana. Y se necesitó que el mismo Señor viniera personalmente a reconectar al hombre con Dios espiritualmente y comenzar a restaurar una mente sana, una vida sana, una relación espiritual con Dios otra vez. Wow, impresionante, hermano. La causa del pecado, por causa del pecado, ahorita lo vamos a ver y vamos a entrar a ese capítulo donde la serpiente engaña a Eva, pero aquí me interesaron algunas frases que ahorita vamos a mencionar. Bueno, hermano, mire,
Vamos a colocarnos ahora en el contexto del capítulo 2 de Génesis. Y antes de eso, usted hace una descripción del paraíso también. La hace en la página 7 y 8 también, aquí mismo donde leí. Y bueno, hace una descripción sobre el jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva. Voy a leerlo así. Génesis capítulo 3 nos demuestra que Dios hizo todo lo necesario para que Adán y Eva le conocieran. Pero aquí es donde quiero que nos explique un poco. Dice, el jardín del Edén era una especie de santuario. Estaba en un lugar alto del cual fluían aguas para regar toda la tierra, como la visión de Ezequiel del río que fluye desde el templo en Ezequiel capítulo 47. Tenía una entrada al este, al igual que el tabernáculo y el templo de Israel. La entrada estaba custodiada por querubines, como los tejidos en las cortinas del tabernáculo, como vemos en Éxodo 26:1, y tallados en las paredes y puertas del templo, como se ve en Primera de Reyes 6:29. O sea que el jardín del Edén era un lugar en el que el hombre podía encontrarse con Dios. Por lo tanto, el jardín no fue simplemente el hogar de la primera pareja, sino el hogar de la primera iglesia. Dios se paseaba con ellos por las tardes hablándoles de cómo es Él y enseñándoles su creación. Esta es una descripción resumida, pero muy, si lo meditamos, es profunda, porque usted habla sobre una especie de localidad del jardín del huerto, en una forma de monte, ¿no? En una forma de altura, en un lugar alto, y a la misma vez, y sí, claro que sí, porque dice que los ríos o el brazo de agua que fluía, luego se partía en 4 brazos. La fuente de agua es lo que quiero decir, luego se partía en 4 brazos y obviamente descendía y regaba toda la tierra. Entonces, claro que sí. Pero hermano, hablando también de que el jardín es un santuario, que era una especie de santuario, y sí vemos los conceptos de ofrenda, como las ideas que tenía Abel y Caín, ¿verdad? Que ofrecían sacrificios y ofrenda, y usted se pregunta, ¿dónde trajeron esos conceptos? Obviamente algo había ahí. A mí me gustaría que usted ampliara un poquito sobre esto antes de entrar a lo que fue el gran fracaso de la humanidad, el gran pecado. Pero aquí, en esta posición que usted describe en su libro, se está hablando de algo hermoso, hermano. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto? Sí, la palabra paraíso en realidad es la palabra que nosotros conocemos como parque, un parque de naturaleza, un parque de recreación que las personas pues les encanta visitar. Entonces esa palabra viene de paraíso, es la idea de lo que era el paraíso. Ahora bien, entonces tal vez la manera más simple de poder darles un cuadro visible es de imaginarse un parque, pero miles de veces más hermoso de lo que tenemos ahorita en esta naturaleza que tenemos ahorita. Y en el este de ese parque, o sea, hay en el medio de ese parque hay un jardín, o podríamos decir que estaba localizado en un montecito. Para entrar en ese jardín tenía una entrada en el este, lo que diríamos es como a mano derecha, ¿verdad? Mirándolo desde el sur. Sí. Y en ese jardín, pues, es donde ellos, donde Dios los había puesto de un principio para que cultivaran ese jardín y en cierta forma ir expandiendo ese jardín, porque quería que se multiplicaran ellos también, para que los hijos de ellos siguieran cultivando y expandiéndose de tal manera que el jardín se expandiera a todo lo largo y a todo lo ancho de lo que era el Edén. Esta idea es importante porque te deja saber que Adán y Eva no fueron puestos en el jardín para simplemente comer uvas y echarse aire y dormir, sino que
Dios les había dado una vida activa para vivir, algo que hacer, les había dado tareas, les había dado una misión. Entonces tenemos que tratar de entender que ninguna vida, ni aquí ni en el más allá, es una vida inactiva de pura meditación, de hacer nada, sino flotando por el aire por ahí, haciendo qué sé yo, nada. Sino que la vida original a la cual vamos a regresar es una vida activa. Ajá. Y es bien interesante, a mí yo hallo bien interesante este concepto, porque veo lo mismo en el mundo espiritual, que en el reino que Cristo vino a establecer en la tierra, lo que es la iglesia. La iglesia no es cuestión de simplemente ir y congregarse y cantar, sino de seguir sembrando, de seguir cultivando para que se expanda ese jardín del Edén, para que se expanda ese reino, esa iglesia, ese reino de Dios en la tierra, que se siga expandiendo, sembrando la semilla de la palabra, evangelizando, etcétera, haciendo todo lo posible para expandir ese jardín de Edén, lo que hoy día es la iglesia o el reino de Dios en la tierra, que se siga expandiendo. O sea que desde el principio de la humanidad, el ser humano fue creado para vivir, para tener una relación personal con Dios, una relación dinámica, activa, una vida activa. Y veo esa correspondencia del jardín del Edén a la mera iglesia hoy en día, o sea, el momento que estamos viviendo. Yo veo esa misma idea de Dios queriendo poniendo al hombre en un cierto lugar a donde el hombre pueda ser multiplicar, expandir lo que Dios está haciendo en la tierra. Wow, sí, hermano, y recordemos que el lenguaje bíblico nos habla, por ejemplo, aquí en el Edén había una fuente de agua, que surgía y entonces, como decimos, se partía en 4 brazos. Y recordemos, cómo el lenguaje bíblico es tan maravilloso que dice que Cristo es la fuente de agua, ¿no? Entonces, y también usted mira, los símbolos y figuras en el Apocalipsis cuando habla de Cristo como el árbol de la vida. Hay mucha correlación, o sea, sí hay bastante correlación. Aquí se podría hablar de muchísima relación y al igual como vemos al segundo Adán, que es Cristo, el segundo Adán, cuando el soldado va, hermano, y le abre el costado, dice que salió agua y sangre, ¿no? Mezclado. Y recuerden que de Adán también se le abrió el costado para sacar a Eva, una mujer. Entonces sí, lo mismo sucede con el segundo Adán, es de donde sale la iglesia, ¿no? Del costado de Cristo sale la iglesia. O sea, hay mucha correlación que se podría tratar aquí, hermano Mike. Qué interesante, la verdad, es profundo. El mensaje del Génesis es maravilloso y yo sé que usted nos está resumiendo lo que era la vida ahí, pero disfrutaban, ¿no, hermano? Tenían sí, ellos disfrutaban la vida, el uno con el otro, con los animales, en el jardín. No había nada que les hiciera, no había nada dañino, ni en los animales, ni en la naturaleza, ni en nada. En otras palabras, vivían toda la hermosura de la naturaleza sin ninguna cosa dañina en la naturaleza ni en ellos mismos. Hermano, hace tiempo estaba leyendo, mejor dicho, a un teólogo, Wayne Grudem. No sé si ha oído de Wayne Grudem. Wayne Grudem, yes. Sí, un teólogo profundo. Y estaba leyendo, creo, alguna parte cuando él habla sobre el Génesis y me impresionó tanto porque dice que el Hijo de Dios sostenía la vida en el jardín, dice que la sostenía, como dice Hebreos 1, dice que la sostenía con el poder de su palabra. Lo que dice este teólogo es que trata de responder a la pregunta de qué pasa si Adán y Eva de pronto iban caminando y
aplastaban un insecto o un animalito por ahí metido y se moría. Y el teólogo se profundiza, ¿no? Se mete en eso y dice, aquí hay algunas cosas que podemos considerar. O la criatura que aplastaban de pronto al caminar se volvía a reestructurar, o sea, no se desorganizaba la materia, sino se volvía a reestructurar, o simplemente no se dañaba. O la otra, que Dios siempre cuidó por el poder de su palabra, cuidaba los pasos de Adán y Eva y todo el orden de la creación juntamente con los animalitos. Había un orden hasta en el camino. Fíjese dónde profundiza el teólogo. Me llamó la atención profundamente. Sí, no había accidentes. Todo eso vino después. El hombre comenzó a aplastar hormigas después. Antes de la caída del ser humano no había esos tipos de accidentes y esas cosas. Bueno, hermano, como dice usted, Dios iba llevando el control de todo y era una vida ideal en todo el sentido de la palabra. Sí, porque dice que él sustenta, sostiene, mantiene, de forma controla la vida del universo. Entonces, exactamente, la vida en el jardín estaba completamente controlada. Hermano, mire, aquí tengo una pregunta. Es con relación a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, que habla de la serpiente del Génesis y del engaño, sobre todo, que ocurre aquí. Pero usted trata un poquito aquí. Ahorita voy a leer aquí un poco de su libro. Lo que me interesa primero es ¿cómo podría usted describirnos lo acontecido en Génesis capítulo 3 cuando la serpiente engañó a Eva y de cómo actúa actualmente este sistema serpentino en nuestros tiempos? Es muy importante, usted hace algunas aquí, tiene muchas citas bíblicas, bastantes, pero ¿cómo podría describirnos lo que ocurrió en el capítulo 3? Es decir, dice, la serpiente era más astuta de todos los animales del campo y esta empezó a interactuar con la mujer. También cabe hacer aquí rápidamente un paréntesis. Yo sé que he sido atacado de pronto por enseñanzas antiguas sobre esto y muchos me llegaron a atacar algunos y todavía hay quienes piensan que sigo sosteniendo tales ideas, pero no es así. La verdad de las cosas es que esas fueron enseñanzas, yo todavía pertenecía de hecho hasta a una secta. Entonces, en aquel tiempo es muy bueno que aclare esto porque igual se le ataca a uno por esa área. Y yo entiendo que hay personas que piensan que todavía sigo sosteniendo enseñanzas como las que impartí hace muchos años. Y no es así, hermanos. Entonces, los hermanos que lo están haciendo ahorita piensan que yo sigo sosteniendo este tipo de ideas y no es así. Entonces, yo le doy gracias a Dios. Dice que el Hijo de Dios nos hace libres de toda herejía y nos hace libres de toda idea malsana. Así es que, gracias. Bueno, sí, aclarado eso, los que intentan, bueno, vamos a refutar al pastor Montaño sobre esto, los que quisieron refutar eso, pues realmente están refutando una idea pasada. El hermano Israel Montaño ahorita es una persona nueva, desde que Dios me reveló la Trinidad de Dios y la sana doctrina. Están haciendo uso de enseñanzas antiguas y dicen, miren, aquí lo tenemos, pero no es así, hermanos. Están haciendo uso de cosas muy antiguas. Ahorita el hermano Montaño, gracias a Dios, ha nacido de nuevo en la fe. Pero bueno, hermano, dicho eso y aclarado, a mí me gustaría que usted nos describiera con relación a lo de la serpiente del Génesis, hermano. ¿Cuál fue el engaño? ¿Qué ocurrió aquí, hermano? Bueno, si se da cuenta, ahí no había nada nuevo. Satanás no le está enseñando algo nuevo. El jardín, el árbol del bien y el mal ya estaba ahí desde el principio y a ellos nunca se les había ocurrido comer de él. Entonces, el árbol no cambió, la fruta no cambió, nada cambió. Lo único que cambió fue la manera en que Adán y Eva veían a ese árbol y a esa fruta. Entonces, la astucia del enemigo era de enfocar
la mirada de Adán y Eva en lo prohibido y hacer lo prohibido deseable y hacer que lo prohibido tenga consecuencias positivas cuando la realidad es todo lo contrario. Entonces, hoy en día no es tan diferente mediante lo que es la propaganda y la psicología y todas estas cosas de cómo se van manipulando el comportamiento del ser humano. Mire, digamos, una persona está mirando la tele y ve un anuncio de, qué sé yo, pollo frito o Popeye o Kentucky Fried Chicken y ve el humito que sale y esa persona acabando de comer, lleno que ya la comida está aquí en la garganta, agarra su carro, sale corriendo, compra ese pollo y se lo come. No porque lo necesitaba, ni siquiera hambre tenía, solo por el hecho de que el anuncio le hizo creer que está falto de algo, cuando en realidad no estaba falto de nada. Es lo mismo mire, usted solo tiene que mirar alrededor de su propia casa. Cada persona mira alrededor de su propio cuarto, de su propia casa. ¿Cuántas cosas hemos comprado que en realidad no las necesitamos para el diario vivir? En realidad no son necesidades, pero hubo un anuncio, hubo un letrero, hubo una foto que lo pintó tan lindo que lo hizo irresistible y fuimos y lo compramos y movimos cielo y tierra para alcanzar la plata para comprar eso. ¿Solo por qué? Pues porque nos hizo, en un momento sentimos que nos hacía falta, cuando la realidad es otra. No nos hacía falta, ni nos hace falta ahora, ni nos va a hacer falta. Sí. Entonces, la astucia del enemigo continúa. O sea, la idea de hacerte sentir incompleto. Pero aquí está el segundo paso y este es el paso clave, mi hermano. Este es el paso clave. La astucia del enemigo yace no solo en el hecho de que te hace sentir incompleto, sino en el hecho de convencerte que eso que te hace falta jamás lo vas a conseguir con Dios, sino con Él. Ahí está como diríamos, el truco final, el paso final, lo que sella el trato. Lo que sella el trato es, uno, convencerte de que te hace falta algo. Dos, convencerte de que ese algo que te hace falta, jamás Dios te lo va a dar. Y es mentira, es pura mentira, porque no hay nada bueno en este mundo que esta vida, no hay nada bueno que esta vida pudiera ofrecer que no la vamos a obtener con Dios. Eso es mentira, porque Dios no le niega nada bueno a sus hijos. Y todo lo que el enemigo ofrece son cosas ilusorias con consecuencias, cosas ilusorias que en realidad no las necesitamos y las cosas buenas las podemos conseguir todas con Dios sin las consecuencias que acarrea ir tras el mundo para conseguir esas cosas. No hay nada que fuese compañía, fuese amor, fuese dinero, fuese lo que fuese, en el mundo en Dios vamos a alcanzar todas esas cosas, porque Dios nada bueno le va a negar a sus hijos. Lo que Dios sí niega y nos aleja es de las cosas que van a acarrear consecuencias. Entonces, esa es la astucia del enemigo. Convencernos, uno, estamos faltos de algo. Dos, ese algo Dios no te lo va a dar. Tienes que irte con Él para poder conseguir eso. Y eso fue exactamente lo que le hizo a Adán y Eva. Y hasta el día de hoy se lo sigue haciendo a la humanidad.
los hizo sentirse incompletos, pero a la vez les estaba diciendo, conmigo pueden estar completos y plenos. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, a la misma vez se sintieron así. Sí, es verdad, hermano, hay ataques del enemigo de ese nivel. Lo hace sentir a uno no solamente en el sentido, mira, te falta esto, te falta lo otro, y conmigo lo puedes obtener. Por eso los escritores del Nuevo Testamento nos hablaban y nos decían que acerca de los placeres de la vida, de los deleites del mundo, etcétera, la vanagloria, ¿no? Y todo eso, al final de cuentas, son asuntos que tú vas, los pruebas, los experimentas, pero realmente no llenaron nada en ti. Es un engaño total del diablo, es un engaño. Pura ilusión, pura ilusión. Sí. Y todo lo que la persona necesita. Si el joven que está buscando pareja, el anciano que necesita compañía y amistad o apoyo, todo lo que, no hay ninguna necesidad, porque todas esas cosas están en la iglesia y de manera sana, sin las consecuencias que acarrean buscando esas cosas en el mundo. Ese es el punto principal, que en Dios no hay nada que tenemos que ir a buscar al mundo, porque todo lo bueno en esta vida, que esta vida tenga que ofrecer, tiene para ofrecer, está en Cristo, está en el Evangelio. No hay ninguna necesidad. Ese es el engaño del enemigo, de hacernos sentir que en Cristo, en el Evangelio, no estamos completos, estamos faltos de esto y de lo otro, y que tenemos que irnos al mundo para poder alcanzar esas cosas. Tremendo. Mire, hermano, hablando sobre estas cosas, usted escribe en la página 18, escribe de esta manera. Dice, voy a leer desde aquí para que se vea bien el contexto, porque iban solo a leer una frase, pero dice, Cristo Jesús lo expresa de la siguiente manera. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7:9, en la versión 60, dice, y luego usted dice, pero fue precisamente esta táctica de hacerle sentir incompletos a Adán y a Eva que la serpiente usó. Y este mismo método usó contra este joven en la parábola del hijo pródigo. Algunos dirán que el problema no radica en desear cosas buenas. El problema radica en nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa que no desea lo bueno, sino que siempre gira hacia lo malo. Pero mientras que eso sea cierto, eso no explica la caída de Adán y Eva, quienes no habían sido creados en un estado caído y pecaminoso. Entonces, la clave para contrarrestar esta táctica del enemigo es la realización y convicción de que estamos completos en Dios. Y ya usted cita Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Tremendo, hermano. Entonces, amén, sí. A esto es a lo que se está refiriendo el hermano Mike en todo lo que está aquí tratando. En el caso de Nabucodonosor, es un trastorno mental, pero eso no quiere decir que de igual manera, al apartarse de Cristo, la persona cae en un desequilibrio mental. Muchas son las personas que caen cuando se apartan del Señor, caen en obsesiones, caen en adicciones. Y esto médicamente, o sea, cualquier psiquiatra, psicólogo, cualquier instituto de salud mental te lo va a decir, que la adicción es un desequilibrio mental, porque la persona ha confundido sus deseos con sus necesidades. Entonces la persona ve los deseos, las cosas y los placeres como necesidades para poder vivir. Y a la vez que una persona ve algo sin lo cual ya no puede vivir, eso se ha vuelto su obsesión y por lo tanto sus valores y sus prioridades se tuercen, se desordenan. Es un desorden mental. Entonces ven, por ejemplo, una botella de alcohol como algo sin lo cual no puede vivir. ¿De cuándo acá?
como que es aire para respirar y y cuando nació lo primero que le dieron de tomar en el seno de la mamá era alcohol. No, es mentira. No necesita eso para vivir. Pero así lo ve el que está adicto, el que está enviciado, el que está obsesionado. Lo ve como eso es un desequilibrio mental. Si pudiera darle citas, pregúntele a cualquier psicólogo. Las adicciones son desequilibrios mentales, donde la persona ya no puede funcionar correctamente en el diario vivir. Cualquier cosa que trastorna la vida de la persona, donde no puede funcionar normalmente, es algo anormal, es un desequilibrio, un desorden mental. Entonces, recuerde lo que hablamos al principio, que el razonamiento del hombre se había arruinado hasta tal manera que no podía ni siquiera tener un solo pensamiento sano cuando llegó el diluvio. Pues no es tan distinto a esto. Entonces, la persona que se aparta de Dios, se aparta de la protección de Dios, y el enemigo ya funciona y trabaja con libertad total para manipular su mente y empezar a desordenar todo lo que está aquí dentro. Y las personas terminan en toda clase de desastres en sus vidas. Entonces, este desequilibrio mental no es solamente como en el caso de Nabucodonosor, sino también como en el caso del hijo pródigo, que se obsesionó con las cosas del mundo y las mujeres y las bebidas y digamos, entre comillas, las parrandas y ese tipo de vida donde la persona se desenfrena y agarra toda clase de vicio. Ambos terminaron con los animales, viviendo entre los animales. Entonces el hombre que se aparta de Dios se regresa de una mentalidad espiritual a una mentalidad más como animal, donde se deja llevar por instinto en lugar del razonamiento. Entre los animales, ¿qué es la vida del animal? Bueno, la vida del animal es proteger su territorio, el sexo y la violencia y la comida. Bueno, ¿qué es lo que se vuelve en la gran mayoría de los hombres que se apartan de Dios? El materialismo, la avaricia, los placeres del mundo. O sea que el hombre regresa a funcionar basado en su instinto en lugar de su razonamiento. Eso es un desequilibrio mental. Muy bien explicado, hermano, muy bien explicado. Y recordemos que el apóstol Pablo también habló que el hombre llegaba a ser casi irracional cuando se aparta de Dios, lo compara casi con una bestia, con un animal. Entonces, es tremendo, hermano, lo que nos está aquí contando, y le agradecemos mucho, hermano Mike, por su tiempo, la verdad, y por estarnos enseñando estas cosas. Mire, ¿qué le parece si pasamos a otra pregunta que tenemos aquí con relación a su libro? En el capítulo 3, hermano, de su libro, en el capítulo 3, usted lo titula este capítulo el teatro de tu vida. El teatro de tu vida, así se titula este capítulo. Pero bueno, hay un motivo. Voy a leer Mateo 6, 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí dice el hermano Mike lo siguiente: cuando los fariseos ofrendaban, bueno, mejor no voy a leer esto. A mí me gustaría que usted nos dijera esto de forma, no hay nada como escuchar al autor que nos diga esto, sí. Y leerlo, pues leerlo se va a entender la idea claramente, pero a mí me gustaría que usted nos hable sobre esto, porque usted lo titula el teatro de tu vida, y hay una palabra griega
que usted hace resaltar, y es la palabra teatenai. La palabra Teatenai, yeah. teatenai, que en griego teatenai tiene la idea de teatro, o más bien significa teatro. Entonces, para que no se piense que este capítulo es nada más el teatro de tu vida como algo así que se le ocurrió al hermano Mike. No, realmente está sacando la palabra griega originalmente del texto. A mí me gustaría que nos explicara sobre esto, hermano. ¿Por qué habla aquí en el capítulo 3 del teatro de tu vida? ¿A qué se refiere usted con esto? Bueno, en realidad, si le ponemos un poco de mente, todos somos actores y todos desempeñamos actuaciones distintas. Inclusive en un mismo día, tú puedes llevar a cabo 4 o 5 diferentes actuaciones, 4 o 5 diferentes roles que desempeñas. Si usted mira a una persona, a una mujer, hablándole a su bebé, no le habla a su bebé como le habla a su patrón en el trabajo. No va a ver a una mujer que, como le dice, hablando con su bebito, y ay, cuchuchu, tan chulo, mi monito hoy día. Pero ella llega al trabajo, no le habla así al jefe, no le va a decir, ay, tan chulo, mi jefe, mi monito, tan lindo. No, se comporta completamente diferente porque la audiencia ha cambiado y por lo tanto, como la audiencia ha cambiado, su comportamiento ha cambiado. Entonces la persona se comporta de acuerdo a la audiencia y cuando la audiencia cambia, usted va a ver que su actuación cambia. Eso es un actor. Un actor es alguien que desempeña diferentes papeles en un drama. Pues nosotros desempeñamos diferentes papeles en el drama de esta vida. Y aquí, como usted bien había sacado, la palabra que Cristo usa cuando él dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Esa expresión, para ser vistos, es theatenai, de donde sacamos la palabra teatro. Entonces, una traducción literal es así. Guardaos de hacer vuestra vida delante de los hombres como un teatro para ser visto de ellos, como una actuación para ser visto de ellos. Ahora bien, si reconocemos que somos actores, si reconocemos que nosotros desempeñamos distintos papeles en el drama de esta vida, la pregunta es esta: ya que nosotros cambiamos nuestra actuación de acuerdo a la audiencia, también hay que reconocer que hay audiencias que son más importantes para nosotros que otras. No es solamente lo que hacemos, sino Dios también está mirando el por qué lo hacemos, quién es nuestra audiencia, por quién es que realmente lo estamos haciendo. Entonces, si lo que andamos buscando es los aplausos de acá abajo, pues acá abajo nos vamos a quedar con esos aplausos y hemos intercambiado la recompensa celestial por la recompensa de acá abajo. Sí. Y eso es lo peor que puede hacer un cristiano. Terrible, hermano, un cristianismo de apariencia, ¿no? Pues sí, de teatro, o sea, una actuación. Ocurre mucho en las iglesias, ocurre mucho en el cristianismo, esto de aparentar, por ejemplo, como lo hacían los fariseos, el motivo que llevaban era realmente el ser vistos, oh, wow, miren, y también aplicaban el ayuno, en las obras que hacían, oraban también para ser vistos, o sea, aplican todos esos sectores, pero en el cristianismo debemos de cuidarnos porque honestamente lo que hagamos, sea de hecho palabra, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús y hacerlo con todo el corazón, de verdad, que el propósito, nuestro motivo sea el Señor y sea bendecir también a la iglesia del Señor, a la obra del Señor. Exacto. Sí, y que sea porque realmente tenemos un amor a la obra y un deseo genuino de que la obra esté bien, esté fructífera, esté en un estado saludable. Entonces, no solamente por el qué dirán o estas cosas que
lastimosamente a tantas personas les afecta. No debería de afectarnos. Si, mire, son muchas las veces que hacemos cosas por el evangelio que nadie reconoce. Y la persona se siente mal. No debe de sentirse mal porque so what? ¿Qué tienes si acá abajo te aplaudieron o no? O si te abrazaron o no. ¿Cuál es la gran cosa de que lo vieron o no lo vieron? El que tenía que verlo, sí lo vio. El que realmente cuenta y vale de haberlo visto y haberlo reconocido, lo vio y lo reconoció. El resto es añadidura, sale sobrando, hermano. Sí, sí, correcto, hermano. Lo que nuestro motivo sea el Señor, porque sí, hermano, a mí me ha tocado ver esos casos, son tristes, la verdad. Hay gente que o de pronto da ofrenda, si lo tomamos desde ese punto de vista, como lo hacen los fariseos, o va a dar su diezmo, pero sabe que el motivo es otro. En realidad, muchos de ellos lo hacen para ser vistos, otros lo hacen por compromiso, porque sienten una obligación, y eso también está desviado. Igual, por el qué dirán, Sí, exacto. sí, y debemos de hacerlo, hermanos, de corazón, hermano, de corazón. Lleven las cosas, si va a diezmar, si va a ofrendar, o si va a hacer una obra, todo sea para la gloria y la honra del Señor, que lo hagamos con esa sanidad, porque si no, estamos simplemente actuando, haciendo un teatro aquí en la tierra, y como dice el hermano Mike, el que nos ve está atento a todo lo que hacemos. Así es que mucho cuidado ahí. Muy bien, hermano. Gracias por aclararnos eso sobre este capítulo tan importante de Mateo 6 y sobre todo el contexto, que hermanos, recuerden, el libro, estamos analizando el libro, La imagen de Dios en nosotros, escrito por nuestro hermano Mike Latorre. Bueno, si ustedes lo buscan en internet al hermano en YouTube, lo van a encontrar tanto debates, van a encontrar enseñanzas de él, van a encontrar entrevistas de él que le han hecho distintos hermanos en diferentes lugares de Latinoamérica. Y bueno, van a encontrar bastante información sobre hermano Mike Latorre. Le invitamos a que siga sus enseñanzas, que son muy buenas. Hay que aprovechar a estos hermanos que son maestros en el Evangelio del Señor, que nos enseñan de la palabra. Pero mira, hermano, en el capítulo 5, usted habla sobre... perdón, en el capítulo 4 habla de recordando el pasado. No nos estamos saliendo de tema, estamos hablando de la imagen de Dios en nosotros y cómo ustedes vieron que empezamos desde Génesis, cómo a través de la historia, habiendo tenido unos pensamientos sanos, una voluntad sana, nuestro pensamiento no había sido corrompido, no había sido deteriorado de esta manera, y cómo a través de la historia hemos ido en decadencia, y para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar toda tiniebla de nuestras vidas. Pero cuando usted habla de recordando el pasado, a mí me gustaría que nos hable un poco del contenido del capítulo 4 de su libro. En el capítulo 4 brega con números, sí. Una escena en Números, el capítulo 11, donde el pueblo del Señor, que Dios los hebreos los había liberado de la esclavitud de Egipto, pero en el camino se habían vuelto bien frustrados, y que ya lo que Dios les estaba dando, la vida que llevaban con Dios, les era de fastidio más que ninguna otra cosa. Y pidieron agua, Dios les proveyó agua, pidieron pan, Dios les proveyó pan, pidieron carne y ahora Dios les da carne. El asunto es la manera en que lo hicieron. No necesariamente lo que hicieron, sino la manera en que lo hicieron es lo que le desagradó tanto a Dios. Y es lo mismo hoy en día, porque no tiene nada de malo desear un mejor carro, una mejor casa, un mejor empleo, etcétera. Todo eso es bueno y tenemos que progresar todo lo que podamos, especialmente para
¿verdad? Por el bien de nuestros hijos y que ellos puedan en el día de mañana también seguir progresando. El problema es de tener, de menospreciar lo que Dios nos ha dado por lo que falta o por lo que sentimos que falta. Entonces, es decir, si tenemos un carro usado y queremos un carro nuevo, no tiene nada de malo. Lo que sí tiene mucho de malo es menospreciar el carro usado y llamarle basura y decir y andarse uno quejando todo el tiempo, que mira como aquí. Eso es lo malo, porque hay que darle gracias a Dios en toda situación y ser agradecidos con Dios por lo que hay, a lo que llega, lo que queremos. Entonces, lo malo no está en desear algo mejor, lo malo está en menospreciar lo que hay por aquello que no ha llegado. Y esto es precisamente lo que sucedió en el capítulo 11 de Números. Entonces, estas personas un efecto que tiene eso es que creemos que la vida que estamos viviendo ahora no se compara con la vida que estábamos viviendo antes. Y empezamos a crear un mundo ficticio de cómo era la cosa antes. Y se nos olvida, se nos olvida realmente lo que estábamos sufriendo antes. Empezamos a recordar las cosas, los placeres del mundo, las cosas placenteras que había. Y de repente se nos olvida la soledad y la miseria que en realidad estábamos viviendo cuando estábamos en el mundo. Y eso es obra del enemigo. Es obra del enemigo hacer que el cristiano se sienta infeliz, miserable, falto y empiece a mirar hacia atrás. No, hombre, cuando estaba en el mundo yo hacía esto y esto otro y no tenía que... Y empiezan a recordar las cosas realmente no como fueron. Estos hebreos empezaron a recordar a Egipto y decían, no, allá teníamos pescado y cebolla y condimento y ahora ¿qué es esto? Y entonces se les olvida que sí, les daban pescado, pero también les daban patadas y latigazos y los escupían. Esa parte como que no la recuerdan, solo quieren recordar el pescado. Y así hacemos. Así hacen muchas personas. Empiezan a recordar el pasado y empiezan a recordar alguna ex o algún ex o algún lugar y empiezan a pensar, eso era mucho mejor que lo que tengo ahora. Y se olvidan que eso es mentira, hermano. Se olvidan de lo que estaban realmente viviendo en ese tiempo y forman una idea del pasado fantasiosa, ficticia. Eso es obra del enemigo. Entonces, lo que están haciendo es arruinando un presente vivo a causa de un pasado muerto. Porque no importa lo que haya sido ese pasado, está muerto, ya pasó, no existe. El único lugar donde existe eso es en tu cabeza. Ese mundo ya se acabó. Mire, yo he conocido personas que después de 25 años de estar aquí, se regresan a su país porque siempre tenían ese sueño de regresar a levantar un negocio de alguna cosa. Regresan, levantan ese negocio y fracasa. ¿Por qué? Porque la gente ya no compra eso. Eso ya no se vende allá. Tanto que se vendía 25 años atrás, pero ese mundo se acabó. Ese mundo que tú te estás imaginando es de 25 años atrás, ya no existe. Esa gente ya no está ahí, esos edificios ya no están ahí, esas calles ya cambiaron. Todo el único lugar donde ese pasado existe es en tu cabeza. Entonces cometen el error de tratar de irse en pos de un pasado muerto y tratar de revivir un pasado que ya no existe. Y eso es lo que Dios le desagrada tanto aquí en Hebreos 11. Ellos
empezaron a ser hipócritas en cuanto a su pasado y a decir, oh, eso era maravilloso, regresémonos a Egipto, tan lindo que era. Mentira, ahí estaban llorándole a Dios, clamando que alguien los liberara de esa esclavitud, de esa miseria en la cual estaban viviendo. Ahora, por causa de un problema, por causa de cualquier cosa, quieren regresar. Y así sucede muchas veces con cristianos también, que se regresan al mundo pensando, recordando que vivían mucho mejor y mucho más libre y mucho más placer cuando estaban en el mundo y se descarrían en pos de cosas que en realidad son pura ilusión y fantasía, para después terminar en toda clase de desastre y regresar otra vez, cuando en realidad se pudieron haber evitado toda esa miseria, todas esas consecuencias que van a acarrear al regresarse. Sí, y sobre el tema que está tratando, por eso el capítulo se trata acerca de recordando el pasado, es el capítulo 4 de su libro. Y a mí me deja pensando el pasaje porque siempre hay quienes, o hubo quienes dentro del pueblo de Israel, en esa generación que salió de Egipto, algunas voces de líderes desviados que empezaron, yo creo, a infundir con ese pensamiento, a decir, miren que en Egipto estamos mejor, que esto y que el otro. Y siempre hay una voz también interna en el cristiano que le hace pensar que estaba mejor antes que hoy, ¿no? Y pierde, hermano, pierde la vida presente, pierde el vivir el día de hoy. Eso es lo que quiero decir, pierde el vivir el presente. Recordemos que el Señor es yo soy, el eterno presente. Se pierde de grandes bendiciones. Y grandes, sí. Hermano, nos da el escaloncito para entrar a este capítulo 5 de su libro, donde dice viviendo el día de hoy, porque para entender el capítulo 5 del libro del hermano Mike hay que primero leer el capítulo 4, porque el capítulo 4 habla de recordando el pasado, pero ya el capítulo 5 dice viviendo el día de hoy. Tenemos que dejar el pasado atrás porque ya está enterrado, ya no podemos hacer nada para retroceder el tiempo y entonces tratar de cambiarlo, ya no podemos. Entonces, si ya no podemos hacer eso, tenemos que enfocarnos en el día de hoy, en el presente, en lo que estamos viviendo en la presencia de Dios. A partir de ya, en lo que estás viendo este video, aprovecha a partir de ya el día de hoy. En el capítulo 5, hermano, de su libro, usted cita este texto de Mateo 6:34, que dice, voy nada más a parafrasearlo, y dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Mire, hasta por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Es decir, no solamente el pasado, sino también sobre el futuro, se nos dice, ¿no? Entonces, pero aquí, hermano, dice, no os afanéis por el día de mañana. Dice que porque el día de mañana traerá su propio afán. Háblenos acerca del término griego que utiliza aquí para la palabra afán o afanarse, merimnao. Háblenos acerca de cuál es el contexto, a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando nos dice que no nos afanemos por el mañana y obviamente ni por el pasado. Necesitamos enfocarnos en el hoy, vivir hoy, hermanos. Hermano Mike, háblenos sobre esto, hermano, por favor. La palabra que Cristo usa de afán, en realidad hoy se conoce más bien como lo que le llamamos el estrés. Lo que Cristo está diciendo es que no vivas una vida estresado, una vida frustrado por causa del mañana, porque así como la persona puede vivir en el pasado, frustrado por causa o sea, no aprovechar el día de hoy por causa del pasado, también de igual manera pueden estar arruinando el día de hoy por causa de sus preocupaciones, sus frustraciones y el estrés por causa del día de aquello que viene. Entonces, de lo primero que hace, si miramos el ejemplo de Marta, por ejemplo, donde dice Marta, estás afanada, es la misma palabra, estás estresada. Y lo primero que causa el estrés es la turbación. Le dice, estás afanada y turbada. Entonces, el afán
produce turbación porque la persona ya no está pensando ordenadamente, su mente está desordenada con demasiadas cosas a la misma vez y no se puede enfocar, no se puede concentrar en lo que está haciendo. Ese es el estrés que trae esto. Esa es la turbación que trae el estrés. ¿Y qué pasa? Al turbarse de esa manera, comete errores, daña lo que está haciendo porque no está concentrándose en lo que está haciendo. Y al cometer errores, entonces viene la frustración, viene el coraje. Y cuando llega ese coraje, viene también, por ende, y por último, hasta violencia. Entonces, si vemos el mismo ejemplo en Marta. ¿Qué le pasó a Marta? Bueno, andaba estresada. ¿Y qué causó el estrés? Causó que se turbara. ¿Y qué causó esa turbación? Causó coraje. Le estaba enojada. Hey, mira tú, ¿por qué tú no le dices algo a mi hermana? Que yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es parte del diario vivir, especialmente en una nación como esta, donde todo es un corre-corre, donde hay mucha diferente tipo de presión y de opresión diariamente sobre la vida de las personas. Y es bien importante Cristo no quiere que vivamos de esa manera. Por eso le está aconsejando esto y le está diciendo, brega con lo que hay hoy, porque si te tratas de resolver lo de mañana y lo de hoy a la misma vez, te vas a volver loco y no vas a resolver ninguna otra cosa. Las personas que viven así dejan las llaves en el carro encerrado, se le olvidan citas, se le olvida para dónde va, a veces van manejando en el camino y se olvidan hasta para dónde van, porque la mente está dando vueltas de manera desordenada. Y no están aprovechando el día de hoy, no están disfrutando nada en la vida porque andan todo el tiempo frustrados, enojados, llenos de coraje y turbados a causa del estrés del diario vivir. Y en realidad, pues, es algo maligno, porque él usa otra palabra ahí, después, basta cada día su propio mal. Entonces, te está dejando saber que el estrés y estas cosas, el afán son cosas malignas, son cosas, en pocas palabras, del enemigo para turbar la vida de las personas y hacerles vivir en frustración, en enojo, infelices, sin paz, sin armonía, sin nada de lo que Dios realmente le quiere dar al ser humano. Sí, porque aquí la palabra también cuando dice basta cada día su propio mal, es la palabra griega kakos, ¿verdad? Kakos, Correcto. que Algo maligno, sí. algo maligno, algo maligno. Entonces, hermano, mire, esto que usted está diciendo es muy importante. Y miren, hermanos, atentos. Es muy importante que cuando, por ejemplo, vamos a la iglesia, hermano, uno inmediatamente, cuando está en el culto, de hecho, uno logra ver, hermano, hasta el semblante de muchos hijos de Dios turbados, con estrés, como que llegan enojados, molestos a la iglesia. En el momento de la oración, se les ve el semblante, andan como molestos, enojados, frustrados, angustiados, no disfrutan para nada el servicio. No se pueden concentrar. Hermano, de hecho llegan y en lugar de otra cosa van a criticar van a criticar la alabanza o van a criticar la predicación o como que están en un mal estado. Y esto es triste, es lamentable que mucha gente asista hacia los cultos cuando debemos de ir con nuestra libertad plena en Cristo, adorar al Señor, glorificar al Señor, darnos al Señor, alegres de corazón. Ahora yo entiendo que nos llegan momentos de pruebas y luchas y eso es parte de la guerra del cristiano, pero uno logra mirar esto casi en un estilo de vida en las personas. Y debemos de liberarnos de estas cosas, dijo Cristo. Marta, Marta, afanada en tus quehaceres. Debemos tener mucho cuidado, hermano Mario. Sí, hermano, hay en realidad, yo conozco de dos cosas que ayudan a aliviar, ayudan a abatir un poco esto. Y una, como hispanos, en realidad, en estas áreas, necesitamos mucha ayuda y consejería. Necesitamos entender que para poder evitar estos desastres, estos desórdenes y estas frustraciones, hay dos cosas que debemos hacer. Una es organizar mirar, si es necesario, anótelo, hermano, anote las cosas que tiene que hacer. Sí.
y entonces comience a formar prioridades, porque pongámosle que tiene 10 cosas que hacer en un día. Bueno, sabes que no va a haber tiempo para esas 10 cosas. Entonces agarre las 5, las 4, las 6, que son las más necesarias, las que no pueden dejarse para mañana. Haga eso. Y en el día de mañana se encarga del resto. O sea, tengamos organización y prioridades. Es la única manera de poder combatir un poco este asunto o evitar situaciones donde andamos todos frustrados, estresados porque tenemos todo atrasado, nada resolvimos y ahora ¿qué vamos a hacer? Y la cabeza dándonos vuelta. Y esa no es la clase de vida que Cristo quiere que estemos viviendo, hermano. Amén, así es, hermano. Qué bonito, hermanos, es aprender de la palabra de Dios juntos. Y hermanos, reciban estos consejos de nuestro hermano Mike, y le van a ayudar bastante. Y recuerde, Él es el Señor Jesucristo, es el eterno presente. Entonces, esto es muy importante. A dejar nuestras ideas del pasado, no afanarnos tanto por el futuro, es decir, no estar afanosos, sino vivir el día de hoy. Este es el momento que cuenta, en este momento. Aquí estoy disfrutando, por ejemplo, de esta charla, de esta plática con el hermano Mike, disfrutándola, mire, aquí con mi cafecito, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor con nuestro hermano Mike, aprendiendo un poco más de su libro. Pronto vamos a tener otro programa y ya esto se está convirtiendo en esa serie de enseñanzas, y tenemos a futuro también unas pláticas que vamos a hacer muy interesantes sobre religiones, sectas y muchas otras cosas, pero por ahorita estamos analizando esto. Créanme que el hermano Mike es muy profundo en la palabra del Señor, pero estos temas los tratamos de forma sencilla porque nuestro fin es que el pueblo del Señor comprenda, pero yo sé, el hermano le ha dado el Señor bastante conocimiento y de eso vamos a hablar después, hermanos. Así es que manténganse en contacto con nosotros y vamos juntos a aprender de la palabra del Señor. Vean, hermano Mike, el último capítulo de su libro es una pregunta que usted se dedica a responderla, obviamente en todas sus páginas, pero es: ¿qué piensa Jesús de ti? Esta es la pregunta que hace al final. Y en la página 56 de su libro, usted habla sobre el hecho de que Cristo vino para regresarnos la imagen de Dios en nosotros. ¿Nos podría describir algunas formas en las cuales Jesús hace que regresemos, o cómo le hace el Señor para restaurar esa imagen de Dios en nosotros? Ya para finalizar con este último capítulo, ¿podría escribirnos un poco de cómo el Señor hace esto en nuestras vidas? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, sí, en primer lugar, pues es bien importante entender que nosotros como humanos pensamos que lo que alguien piensa de nosotros se basa en en nuestro comportamiento o en nuestras palabras, lo cual hasta cierto punto es cierto, porque el ser humano proyecta lo que quiere que otros vean. Entonces, hasta cierto punto, pues lo que las personas piensan de uno es controlado por lo que uno proyecta. Pero en el caso de Jesús no es así. Jesús nos conoce mucho más allá de lo que nosotros queremos proyectar. Tú puedes proyectar lo que quieras, pero Jesús sabe mucho más de lo que tú mismo conoces de ti mismo, porque Él va mucho más allá y conoce el corazón de las personas. En pocas palabras, nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué piensa Jesús de nosotros? Obviamente, no puede basarse en nuestro comportamiento, porque si nosotros le decimos, bueno, cuando me porto bien, Jesús piensa bien de mí, pero cuando me porto mal, Jesús piensa mal de mí. En realidad, no está controlado por tu comportamiento ni lo que tú quieras proyectar. Lo que Jesús piensa de ti se basa en lo que está dentro de ti. Y eso no es algo que tú puedes esconderle a Él. No es algo que tú puedas disimular.
Entonces, sabiendo que Jesús conoce lo más profundo en nosotros, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todo lo que hay en cada ser humano, ya lo conoce. Basado en eso es que tenemos que pensar, oh, ok, bueno, él ya sabe de esto, él ya sabe de aquello, entonces, ¿qué pensará? Y lo tremendo es saber que Jesús, aún sabiendo todas estas cosas, su único interés es el de ayudarnos. Su único interés es aquel de regresar la imagen de Dios en nosotros. En otras palabras, lo que hablamos de un principio, de cómo era Dios, el amor, la benignidad, la compasión, el coraje y la indignidad hacia el mal. Estas son las cosas que Cristo regresa al ser humano, le trae la suficiente paz interna para poder reflexionar y ver, oh, espérate, mi vida no refleja en absolutamente nada la imagen de Dios. Estas son las cosas que necesitan regresar a mi vida para yo poder comenzar otra vez a reflejar, que Dios se comience a reflejar otra vez en mí y en mi vida. Entonces, si usted mira, creo que es Gálatas capítulo 5, vemos que, bueno, Jesús envía a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a producir frutos en nosotros, frutos de compasión, de amor, de benignidad, de sinceridad, todas estas cosas que vemos que son los frutos del Espíritu Santo. Estos son los tipos de frutos que nos ayudan, por medio de los cuales Jesús comienza a volver a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Esa es la imagen de Dios. Así es Dios. Dios es benigno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios detesta el pecado, etcétera, etcétera. Así es como Cristo va restaurando la imagen de Dios en nosotros. Y con el tiempo, vamos a perder a Dios otra vez. Como hemos perdido, la imagen se había desfigurado, pero ahora la estamos recuperando. Y bueno, no la tenemos a forma perfecta todavía. No nos desanimemos demasiado cuando cometemos errores, simplemente confesemos esos errores, corrijamos esos errores y esforcémonos que no se repita para que cada día seguir mejorando y para que cada día se vea más claro esta imagen que Cristo está restaurando en nosotros, la imagen de Dios en nosotros. Gloria a Dios, amén, hermano, muchas gracias. Hermanos, como ustedes pueden ver, es muy importante que nosotros atendamos a la palabra del Señor, al llamado, y qué interesante tema. Así es que adquiere el libro nuestro hermano Mike Latorre. Ya estamos por despedirnos, pero mire, ya tenemos 1 hora y media y son temas maravillosos que vamos a seguir tratando. Hermano Mike, muchas gracias, hermano, por su tiempo, su dedicación. Yo sé que usted tiene el culto, ya mero, se va a ir usted al culto ahorita. A nosotros nos toca hasta las 3, pero es un placer siempre, hermano, estar platicando con usted. Es un placer. Amén. Sí. Gracias a usted, hermano, que provee la oportunidad de poder participar en estas entrevistas, hermano. Amén, hermano. Unas palabras finales para nuestra audiencia, para los hermanos. No, simplemente agradecido con Dios, con usted, que provee estas oportunidades y con todos aquellos que escuchen y que primeramente Dios en algo les pueda ayudar, hermanos. Amén, hermanos. Pues Dios me los bendiga a todos. Agradecemos enormemente al Señor por su amor y misericordia. Recuerde que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que nuestra imagen se vino deteriorando, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para regresarnos a ese estado de vida, y que sigue el Señor trabajando en nosotros, recreando esa imagen, dice, para hacernos a la imagen de su Hijo. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que Dios me los bendiga a todos. Nos despedimos y deseamos de todo corazón que esta enseñanza les ayude a todos. Bendiciones. Próximamente nos vemos. Hermano Mike, Dios le bendiga.
Dios les bendiga, hermano. Gracias.